Montessori, Waldorf, Escuela Democrática, Amara Berry, Lava, Homeschooler o Bosque Escuela. Son algunos de los proyectos educacionales puestos en marcha en distintos países cuya base es seguir el ritmo de aprendizaje de cada alumno y alumna. Se trata de formas de enseñanza con objetivos claros, ofrecer a su alumnado las herramientas precisas para que desarrollen su potencial mientras se fomenta su curiosidad, espíritu crítico y creatividad. En su mayoría son escuelas en las que no se emplean libros de texto, no se marcan deberes ni se realizan exámenes. Pero se obtienen los mismos conocimientos que en los colegios convencionales. ¿Qué pasa cuando estos niños y niñas se incorporan a la educación secundaria? ¿Se adaptan, sobresalen, fracasan? Hoy, en Noche de Reportajes, respondemos a estas preguntas en otras formas de enseñar, otras formas de aprender. Un reportaje de Carolina Pérez. Todos somos creativos, entonces lo que hemos querido en este cole es que todos los niños puedan sacar lo mejor de sí. Trata de ver la esencia de ese niño, de ese ser humano en ciernes y quiere sacar todo su potencial. Se adapta también al ritmo individual de cada niño, que eso es muy importante, todos los niños se sienten válidos. Mucho respeto a su ciclo de aprendizaje, a sus necesidades. Un espacio donde los niños pueden decidir qué aprender, por ejemplo, y a qué ritmo lo quieren aprender. Principios del siglo XX, María Montessori crea un método de enseñanza que revoluciona el mundo académico. El niño es protagonista de su propio aprendizaje. Su legado hoy en día continúa vivo. Visitamos el único colegio de España homologado que practica este método. Lo que se trabaja en todas las guías Montessori, que son las maestras del colegio, es esa educación por la paz, siempre desde el respeto, desde la observación y de mirar al niño y partir de sus necesidades en vez de yo ceñirme a una programación, ¿no? Sino les observo, veo en qué momento están y yo les voy mostrando todos esos aprendizajes que tienen que ir adquiriendo. ¿Habéis puesto botellón como aumentativo? Sí. ¿Cuál sería el primitivo de botellón? Botella. ¿Botella? Lo que cambia es el tiempo, la temporalización. A lo mejor alguno está más interesado en las matemáticas en algún momento, otro tiene un periodo sensible con las letras, entonces yo tengo que aprovechar eso, porque eso significa que el cerebro está preparado para aprender esas cosas en ese momento. Ahora vamos a buscar figuras similares, ¿vale? Quiere decir que ocupan diferentes espacios, es decir, diferentes áreas, pero tienen la misma forma. Tenemos una parte de lenguaje y de matemáticas, y esto sería como ciencia. Tenemos una parte de geografía aquí, ahí tenemos zoología, botánica. ¿Por qué decía María Montessori el error es el motor del aprendizaje y qué tiene que ver con los materiales? El material Montessori es pura ciencia. Está diseñado para que el material le hable al niño y no sea el adulto que le hable. Es autocorrectivo. El niño, la niña, mientras está trabajando, se da cuenta si está mal o está bien hecho. Y le dejamos al niño trabajar y repetir todas las veces que le haga falta hasta que lo domine. En eso consiste el aprendizaje, en intentar, intentar, intentar hasta que ya salga perfecto. ¿Cómo examinan? En Montessori no hay exámenes. Nosotros evaluamos en base a la observación, en base a ver si manejan o no un material, si lo controlan y si tienen adquirido algún conocimiento. Entonces yo voy haciendo una evaluación continua. ¿Por qué se apuesta por los grupos mezcla? Precisamente por esa educación cooperativa. En el momento que yo tengo todos los niños de la misma edad en un grupo, la tendencia es compararse y competir. Cuando hay mezclas de edades, ellos saben que cada uno está en un punto diferente. Yo puedo, por ejemplo, integrar a un niño con necesidades especiales y no se van a dar cuenta de que tiene necesidades especiales porque luego hay otros niños pequeñitos haciendo lo mismo que esa persona. El método Montessori es para todos y lo digo en dos sentidos, para niños con distintas capacidades y para personas que tengan distintas economías. Con distintas capacidades, sí o sí. Todas las escuelas Montessori que existen en España hay que pagar una cuota. Entonces, evidentemente, no es asequible para todas las familias, ojalá. En 1919, Rudolf Steiner sienta las bases de la pedagogía Waldorf. Aquí el movimiento, el ritmo y el arte son claves en el aprendizaje. La
La pedagogía Waldorf educa al niño en su totalidad, trata de ver la esencia de ese niño, de ese ser humano en ciernes y quiere sacar todo su potencial a través de un trabajo que tenga en cuenta la formación completa de ese niño, de ese ser humano, es decir, en su pensar, en su sentir y en su voluntad. Es una pedagogía muy vivencial, muy experimental, que queremos que el niño aprenda haciendo, trabajando, moviéndose. 7 por 8, 56. Yo la definiría como aprender en el movimiento, en la experiencia, en hacer. Intentamos envolver todo el aprendizaje con una imagen, con un cuento, con las letras. Antes de hacerlas en el cuaderno, las viven, las hacen con su cuerpo, las repasan en la pizarra, las hacen en una pizarrita chiquitita, las moldean con cera, antes de trabajar en el cuaderno. Cada uno tiene una función. Puede ir de caminito dorado al cielo, del caminito dorado a la tierra y cambiar de la tierra al cielo. Porque es tan importante esa parte de la experiencia y esa parte vivencial que nos habla. Es lo que conecta a los niños con la realidad, con lo que están aprendiendo. Los niños, el ser humano por naturaleza es curioso y está interesado por el mundo que le rodea, entonces en la medida de lo posible tratamos de dárselo lo más conectado con la realidad. Para los niños los aprendizajes académicos cuando son aún pequeños son más abstractos, ¿no? Como todavía no los terminan de captar porque son muy abstractos. El rey de la abstracción es las matemáticas. Una vueltita, 7 por 5, 35. Las 4 operaciones básicas se introducirían a través de un cuento de unos enanitos que trabajan en la cueva excavando y extrayendo cristales. Entonces está el enanito más, que cuenta cristales y siempre quiere coleccionar más y más y más. Está el enanito menos, que es muy despistado, tiene agujeros en los bolsillos y siempre que coge unos cristales pues se le pierden y cada vez tiene menos. ¿Qué diferencia hay entre un día en una escuela tradicional y un día en una escuela Waldorf? La principal diferencia que yo he vivido es el respeto al ritmo de cada niño. Y luego es verdad que el entorno también es muy diferente. No son edificios cuadriculados con todo cemento, se busca el estar en contacto con la naturaleza, no se le da todo hecho al niño en cuanto al juego, por ejemplo, sino que ellos buscan sus juegos. Normalmente en un colegio tradicional, pues tú en un mismo día tienes un montón de asignaturas, ¿no? Y aquí hacemos un mes, por ejemplo, tenemos un mes en el periodo de letras y durante ese mes lo que más trabajamos es las letras. Se meten de esta manera mejor en el contenido y se trabaja en profundidad y luego se deja dormir. Cuando vuelves a tocarlo es como si hubiera caído todo, es magia. Aquí no utilizan nuevas tecnologías, ¿por qué? Los niños necesitan escribir, aprender caligrafía, aparte que en nuestra educación, en la pedagogía Waldorf, pues se basa todo las creaciones de los niños se hacen de forma artística, trabajan mucho a través del arte, no tienen libros de texto, sino que ellos elaboran sus propios cuadernos. Esa experiencia de elaborar un cuaderno, de escribir, de aprender caligrafía, pues no es la misma si trabajan con una tablet. Ya tendrán tiempo de usarla. En 1921, Alexander Sutherland pone en marcha la primera escuela democrática. Tras combatir en la Primera Guerra Mundial, busca crear un mundo alejado del conflicto y de la violencia y lo quiere hacer a través de la enseñanza. Gracias. El amor y la hierba. Una escuela democrática es una escuela, así de forma muy sucinta, donde los niños tienen voz y voto. Es una escuela, un espacio donde los niños pueden decidir qué aprender, por ejemplo, y a qué ritmo lo quieren aprender. Podemos proponer talleres. Vamos, estamos más libres que el viento. La función que tienen aquí las personas adultas es la de facilitar a los niños y niñas el entorno, los materiales, las condiciones y la ayuda que puedan necesitar para desarrollar sus proyectos y sus sueños. Show her. Let's see. Aquí tenemos una caja de los deseos y que es donde ellos una vez a la semana
recogen sus ideas, sus deseos que quieren hacer aquí en la escuela, quieren hacer realidad en la escuela. Se abre los viernes. De ahí tiramos del hilo y desarrollamos un currículum que parte de sus necesidades y de lo que ellos realmente quieren conocer del mundo que les rodea. ¿Cómo es un día en Caleide? Empezamos siempre con un círculo. Ese círculo es breve, es para presentarnos, hablar de lo que se va a hacer en ese día y a partir de ahí cada una eligen dónde quieren estar. Tienen un horario personalizado cada uno de ellos, donde han ido eligiendo las actividades que más les apetece hacer. Esto se planifica semanalmente. Voy a terminar con este, luego ya voy con costura, luego con esta y luego con esta abajo porque si no tengo mucho lío. ¿Cómo aprenden las asignaturas clásicas en esta escuela? Aquí tenemos 3 modos en que se transmiten contenidos correspondientes a las asignaturas. El primero sería a través de los propios proyectos, que son iniciativa de los niños y niñas. Otra opción que damos también son los talleres ofrecidos desde la iniciativa de las facilitadoras. La última forma en que los niños aprenden es con los talleres o actividades individuales. Hay niños y niñas que tienen un interés, pero que por lo que sea no se ve respaldado por su grupo. Pueden hacer una actividad individual en la que les acompañamos y les ofrecemos la posibilidad de conectar también con el mundo real. Es decir, hay muchos niños, por ejemplo, que tienen interés por la carpintería. Pues traemos a una persona experta en carpintería para que dé un taller de carpintería. ¿Tienen suficiente madurez los niños y las niñas como para enfrentarse a decisiones de esas características? Incluso los niños más pequeños escuchan en los círculos donde tomamos decisiones. Y de esa escucha, antes o después, surge una opinión. Y sus opiniones siempre reflejan un punto de conexión con su necesidad, que es lo que aquí queremos, que ellos conecten con sus necesidades, con lo que desean. Cuando esto acaba, ¿se tienen que incorporar al sistema tradicional? ¿Se adaptan? No es ningún problema adaptarse a una escuela convencional en el paso a secundaria por una sencilla razón, porque los niños y niñas han decidido dar ese salto. Y cuando tú haces algo por iniciativa propia y con convencimiento de que eso es lo que quieres hacer, la transición es mucho más fácil. ¿Es la escuela democrática para familias que tengan distintos recursos económicos? Desgraciadamente estos proyectos son caros. Son caros porque todavía dentro del sistema no hay una acogida a este tipo de pedagogía por distintas razones que serían largas de explicar. Y al final quedan en manos de familias que hacen un gran esfuerzo económico para poderlo sacar adelante. Década de los 50. En los países nórdicos nace el bosque escuela. El aula es la naturaleza. Los niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, en contacto directo y permanente con la naturaleza, donde pueden estar en libre movimiento, donde pueden explorar. ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende? A través del movimiento, a través de las experiencias y a través de la imitación. Una semillota. Una semilla. ¿Qué crees que va a pasar cuando esté la bellota enterrada? Una planta muy grande. Una planta muy grande. La naturaleza nos da el espacio ideal para poder desarrollar todo el aparato neuromotor y también a través de los sentidos, cómo aprendemos, cómo recogemos la información, pues tocándolo, oliéndolo, viéndolo, degustándolo. Las flores de las tregolinas están abiertas, ¿te acuerdas? Estaban cerradas y ahora están súper abiertas. Una programación didáctica fenológica que tiene muy en cuenta los ritmos de la naturaleza. Aquí nos enseñamos las estaciones, las vivimos, nos enseñamos emociones, las acompañamos. Estas propuestas que se llevan a bosque con materiales mayoritariamente naturales, van aprendiendo las distintas competencias matemáticas, lingüísticas y demás. ¿Cómo se transforma la naturaleza en materiales de trabajo? Nosotros funcionamos con nuestros carros de bosque. En el carro de bosque llevamos un material que siempre decimos de fondo de armario, que son pues todos esos materiales que queremos que queden a su disposición, como pueden ser colores, tijeras, folio. Lo que son los cuadernos de campo, ¿vale? Que al final los cuadernos de campo es también tener un poco de conciencia y conocimiento del medio, del entorno. El juguete por excelencia es el palo. Tienes que disparar unos monstruos pequeños. Porque un palo puede serlo todo, puede ser una flecha, puede ser una escoba, puede ser un lápiz, puede ser tantas cosas. Empezamos, venga, tío Bartolo. Empieza el tío Bartolo y después por ahí, venga. A un niño se le ha
roto un pantalón. Cuando la climatología no nos acompaña, o en aquellos momentos en que lo consideremos o nos lo pidan, tenemos estos espacios interiores donde seguimos trabajando a través de materiales naturales también, ¿no? Como estas piedras con las letras en mayúsculas y minúsculas, piezas sueltas, material de construcción, proyectores, material de música, lectoescritura. Entonces, digamos que la escuela es permeable porque lo que es dentro es fuera, ¿no? Y estamos en continua relación. Finales de los años 70 en el País Vasco nace el método Amara Berri. Aquí en el CEIF Santidad lleva implantado desde hace 4 años. Fundamentalmente es como una educación para la vida. Todas las actividades que se proponen pues están relacionadas con experiencias vivenciales del día a día del alumnado. Hola, buenas tardes. 5 botes de leche. Lo que hacemos es traer la realidad del adulto al aula. De esa manera el aprendizaje pues es más significativo y consciente para el alumno. Lo primero que hacemos es hacerlo todo en la libreta y después lo hacemos todo y lo comprobamos todo de forma manipulativa. En el área de matemáticas tenemos el supermercado, un banco, una zona de diseño gráfico y una casa. En el área de lengua pues tenemos una zona en la que se trabaja la literatura, con periódicos, revistas, otras zonas que se dedican a profundizar en ortografía, en gramática. Cogemos una palabra al azar, por ejemplo, aquel en el artículo, el sustantivo, que es como el núcleo, el grupo nominal, ponemos actor. Y luego aquí, que es el demostrativo, elegante. Y así quedaría la frase. Realmente lo que se pretende es que trabaje su propia autonomía. Trabaja a través de distintas zonas dentro del aula, con planes de trabajo, y estos planes de trabajo hacen que ellos tengan descrito todo lo que son los pasos a seguir para realizar las actividades. En todo momento ellos son resolutivos, tienen que buscar las estrategias para resolver. Aquí no hay libros, porque no hay libros. No utilizamos libros, realmente son proyectos que el profesorado se va trabajando y muchas veces existe una relación interdisciplinar entre las distintas áreas. Y todas estas actividades que se realizan en el aula realmente se pretende que tenga una visualización hacia el exterior. ¿Cómo? A través de lo que es la radio, a través del croma, todo es publicado con los niños en el blog del centro. Sorry, what time is it? Oh, it's too late. Realmente los niños aprenden pues jugando, que no nos podemos olvidar que el juego es una actividad muy importante en estas edades de los niños. Se adaptan cuando salen de aquí a otros sistemas que hay en secundaria, que van directamente a un instituto. Como que echan de menos ese trabajo en grupo, esa cooperación, esa ayuda mutua, pero se adaptan perfectamente, porque nosotros aprendemos jugando, pero estamos aprendiendo los mismos contenidos, los contenidos que están en el currículum, ¿vale? Simplemente cambiamos la metodología. En 2020, el CEIE Huamansa pone en marcha el proyecto LAVA. Aquí se utiliza el arte como vehículo de aprendizaje. Prácticamente no hay exámenes, no se utilizan libros y el juego es fundamental para aprender. ¿Vale? Naranja. Sustantivo. Femenino, plural. Las chicas utilizamos muchísimo los juegos para aprender, porque la neurociencia lo avala, ¿no? Está claro que con juegos de mesa podemos trabajar contenidos concretos, tanto de lengua como de matemática, incluso de ciencia, pero aparte estamos trabajando un montón de funciones ejecutivas que son primordiales para que se produzca un proceso de aprendizaje. 6 por 3, 6 y 8. Es maravilloso ver cómo el control de impulso, la planificación, la velocidad de procesamiento y todo eso lo trabajan a la vez que están trabajando, por ejemplo, la resolución de problemas con un juego. El grumete quiere un catalejo nuevo. Si tiene ahorrado 12 doblones y el catalejo cuesta 5 doblones, ¿cuánto dinero le quedará a Jeff? ¿Ya? Resta. Lo que prima es que los chicos y las chicas manipulen, que estén ahí todo el tiempo experimentando lo que realmente estamos haciendo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando la medida. Pues sacamos a los chicos al patio, al pasillo, a donde sea, y nos ponemos a medir. 32.
experimentando con los volúmenes igual, con diferentes tipos de volúmenes y tal, vamos experimentando. 4 entre 1000 pues serían 150. Aquí no hay libros. No, aquí trabajamos sin libros, porque creemos que es más enriquecedor. No todos los niños llevan el mismo ritmo de aprendizaje, entonces si todos llevan el mismo libro, algo falla ahí. Entonces nosotros los docentes vamos adaptando a la situación, a los intereses de ellos, vamos creando los materiales de trabajo para trabajar los contenidos curriculares. Al respetar los ritmos, ¿se terminan cumpliendo los mismos objetivos antes o después? Le damos más tiempo para poder conseguirlo, y el otro que lo ha conseguido más rápidamente, pues podemos profundizar un poco más en ese objetivo y al final estamos trabajando lo mismo, dándole a cada uno el tiempo que necesita. En los cursos a partir de quinto y sexto empezamos a introducir el examen, pero en los cursos anteriores evaluamos con otros instrumentos que no causan un estrés o que no te condicionan, porque tú haces un examen hoy y te has levantado mal porque has dormido mal por lo que sea, o ese contenido en concreto no te cuadró porque faltaste unos días a clase, pero te va a condicionar a una nota y entonces no es justo. ¿Qué diferencia hay entre un cole tradicional y lo que ustedes desarrollan en este cole? Todos los años cambiamos el proyecto, digamos. Este curso, por ejemplo, estamos trabajando el museo. Cada una de las letras que forman esa palabra la hemos transformado en el movimiento universal de sabiduría para el enriquecimiento y la oportunidad. Hemos querido formar una compañía, somos un museo de museos, donde cada clase, en función de sus curiosidades, de su motivación, ha decidido el tema del museo. Es ir elaborando todas las piezas que van a conformar el museo, pero desde abajo, desde la parte administrativa, digamos, desde la parte más sustancial, que es el trabajo que no se ve, que es el que está detrás, ¿no?, hasta la elaboración de los productos, que es lo que se va a exponer. Ellos son los que deciden qué, cómo, cuándo, dónde hacerlo incluso, ¿no? Con el proyecto Lava se busca dar sentido al proceso de educar, y desde el punto de vista de los niños y niñas, al venir al colegio, ¿no? Venir con ganas de hacer algo con algún motivo. Tengo un objetivo a final de curso y junto a mis compañeros y compañeras tengo que conseguirlo. Para conseguirlo tengo que desarrollar una serie de habilidades, no solo las que aparecen en el currículo, sino también interpersonales, de relación, incluso un trabajo para adentro, de saber aprender a ceder, aprender a asumir responsabilidades en determinados momentos también, y confiar en lo que mis compañeros y compañeras están haciendo también, ¿no? Se calcula que en España cerca de 2.000 familias practican el homeschooling. Los padres y las madres asumen el aprendizaje de sus hijos en el entorno familiar. En este país, la ley obliga a escolarizar a los menores a partir de los 6 años. El homeschooling va mucho de confiar en que los niños pueden aprender siempre, en cualquier entorno. Siempre tuve claro, lo primero, que no quería mandarlo al cole muy pronto. Es decir, yo sabía que la escolarización obligatoria en España era con 6 años y tenía claro que yo me lo podía permitir, que no quería guarderías ni educación infantil. A medida que mi hijo fue cumpliendo años me di cuenta de que era mucho más valiosa la educación que tenía estando conmigo, que veía que tenían un aprendizaje mucho más rico que estar limitado a estar en un aula. Cada familia es diferente, ¿cómo te organizabas tú? Hay una opción que se llama, es menos conocida, se llama unschooler, que sería como el el homeschooling es como la escuela en casa. El unschooler son estas familias que, digamos, son como las más hippies de todas. Son las que no tienen nada organizado, es decir, van dejando que el propio proceso se vaya dando, ¿no? Si yo intentaba enseñar algo y él no quería, encontraba una barrera. Entonces me tocó confiar en que el aprendizaje se da cuando el niño está preparado. Eres importante, tu necesidad es importante y tu ritmo también. Y que igual de importante es que aprendas a hacer un vídeo con un montaje de un muñeco si te gusta, o aprenderte las tablas de multiplicar. Porque además las tablas de multiplicar, cuando las necesites, te las vas a aprender. Yo de pequeño quería jugar, divertirme, pasarlo bien, estar con la gente, y como no siempre teníamos los mismos puntos de vista, no siempre aprendíamos de la mejor manera juntos. El tema de la socialización es que para que un niño no socialice, claro, deberías tenerlo en una cueva. Es casi imposible no socializar, a no ser que los tengas encerrados. Yo siempre le propuse actividades, ¿no? Después se hacía deporte, entonces al principio le opté por una escuela de música.
Desde muy pronto, hace ya bastantes años, le apunté a una escuela de ciclismo, es decir, que también el hecho de participar en un evento, digamos, formal y organizado no está reñido. Cuando te metes en el sistema educativo, ¿te costó? ¿Fue algo sencillo? Yo el primer día de instituto iba con mucho miedo, estaba pensando mal. Estaba yo que hasta el primer día tenía ganas de llorar. No tenía nadie con quien poder hablar. Y pensaba que por haber estado en homeschooling, pensaba que iba a ir retrasado, que iba a costarme más, que me había saltado 6 años de enseñanza y que por decirlo así iba a ser un fracasado. Se integró en el sistema, llegó la pandemia, el confinamiento y posteriormente la nueva normalidad, y con ella Iker sale de las aulas y vuelve a estudiar en casa. Viví la persecución del sistema. Cuando notifiqué a los centros que no iba a mandar a mis hijos a clase. Fue un estrés mental muy fuerte. La única opción que tuvimos fue presentarnos por libre en septiembre a todos los exámenes. Fueron en total 11 exámenes en 2 días. Y yo al ver que había recuperado 10 de 11, que me quedó solo una, pues yo y mi madre nos echamos a llorar, que fue un gran logro para mí y todo esto. Si tuvieras que repetir, ¿preferirías estar escolarizado o volver a hacer el homeschooling? Preferiría haber empezado, que ahora que estoy en cuarto de la ESO con mis amigos, me iba muy bien, estoy integrado. Pero siempre me doy cuenta que ellos se conocen desde hace más de 6 años atrás, desde que eran pequeños. Y siempre noto que falta algo. Me hubiera gustado estar desde el principio con ellos y poder enlazar mejores amistades. Ninguna de estas pedagogías tiene continuidad en el tiempo, termina primaria y toca hacer la transición a secundaria. ¿Se adaptan los niños y las niñas? Hay mucho miedo a que esto funcione como una burbuja y luego no se puedan adaptar a otros ambientes educativos. ¿Va mi hijo o mi hija a poder aprender todo lo que necesita para el día de mañana ser una persona funcional en nuestra sociedad? Hace años, Ana escogió para su hija Julieta una escuela Waldorf. La creatividad, la forma de cómo enseñan a un niño, ¿sabes? Que me pareció súper bonito, no lo tradicional, vamos todos así en cadena, no, era todo tan diferente. Recuerdo que todo era muy creativo, una experiencia bastante divertida en mi opinión. Te enseñan de una manera que un niño puede entenderlo de forma fácil, sencilla y que se te quede en la cabeza. ¿Te marcó el haber estado en ese colegio con ese tipo de pedagogía? Me marcó bastante, sobre todo en el tema de mi desarrollo, porque yo creo que si hubiese estado en un sistema de toda la vida, por así decirlo, pues creo que mi desarrollo creativo hubiese sido mucho menor. Llegaste hasta cuarto de primaria en la Casa del Sol, luego cambias de centro y te tienes que adaptar a un sistema diferente. ¿Cómo es esa adaptación? El primer año me costó mucho porque era como, tenía que empezar a memorizar, empezar el sistema de memorización. Y era como, yo en ese momento no sabía cómo memorizar ni tampoco cómo estudiar, por así decirlo. Me preocupaba mucho por las notas porque en ese momento empecé a sentir la ansiedad de que tenía que tener un estándar mínimo para aprobar. 2 trimestres puede ser que me costó bastante, pero al final siempre lo acabé superando, acabé sacando buenas notas y tal. Y aquí sigo con buenas notas intentándolo. ¿Nunca tuviste miedo de que no aprendiera? Yo no tenía miedo, era lo que lo que me machacaba, pero a la vista está, de verdad, a la vista está. Aprendes lo mismo al mismo nivel y al mismo tiempo que los demás. A lo mejor lo único que cambias es cómo lo aprendes. José apostó para Vir y Carlos por una educación basada en el método Montessori. Este curso académico, sus hijos han hecho la transición a un centro de enseñanza convencional. No me ha costado mucho integrarme en la clase y en cuanto a académicamente, pues creo que la verdad es que he ido bastante bien. Me he integrado bien y me han acogido genial mis compañeros y todo. Fue un proceso natural que ahora cuando hicieron el cambio de colegio, pues nos hemos dado cuenta que tienen un nivel excepcional. ¿Qué diferencias has notado con un método y con el otro? En el colegio Montessori era todo más libre, tenía con libertad en todo. Y bueno, en este estar mirando la pizarra. Son más deberes o más exámenes. Uno de los miedos que tienen las madres y los padres es ese cambio, ¿no? Si se adaptarán, si realmente aprendes. Sí, perfectamente. De hecho, creo que en mi clase estoy bastante bien del nivel así académicamente y que no me ha costado nada. Si te dieran a elegir, ¿preferirías que te hubieran puesto desde el principio en este nuevo cole?
no cambiaría por nada la experiencia de pasar por el Montessori. El método es muy bueno y te deja aprender más a tu ritmo y cómo hacer las cosas como tú quieras. Todo es libertad, directamente es todo más libre. En estas pedagogías todo se basa en respetar los ritmos de aprendizaje de las niñas y los niños. Hay múltiples formas de enseñar y múltiples formas de aprender.